¿Qué hubo, gente? Les tengo la entrevista de Jill Stein, que la hace Jorge Masfut, nuestro amigo y colaborador. Jill Stein, candidata presidencial de los Estados Unidos. Pónganle cuidado, porque esto es, pero buenísimo y espectacular. Esto no lo van a ver no lo van a ver en ninguna parte, ni van a escuchar a ningún candidato presidencial de los que ustedes conocen hablando del genocidio y de todo lo que habla esta mujer. Pónganle cuidado, porque esto es palabras mayores. Esto son palabras mayores. Les recuerdo que el profesor Mahfoud, Jorge Mahfoud, es profesor en la Universidad de Jacksonville de Relaciones Internacionales de Español. Les recuerdo que la doctora Stein, que se postula para presidente por el Partido Verde en los Estados Unidos, es médica egresada de la Universidad de Harvard, cum laude, que en la década de los 90 se hizo activista peleando por temas de contaminación medioambiental y cómo influía en la salud. Una médica de verdad. ¿De dónde vienen las enfermedades? Y allá se fue a hacer activismo medioambiental. Consiguió muchísimas cosas, peleó contra las carboneras en Massachusetts y es una mujer que ha estado muy, muy encima del tema de la financiación de las campañas electorales porque se dio cuenta que el sistema político está totalmente manipulado. El que tiene plata puede gobernar, el que no, no. Y cuando gobierna, gobierna para los que le dan la plata. Creo que a ustedes les suena un poquito la historia. Me van a disculpar que les voy a traducir la parte tanto de ella como de Jorge Mahfoud, pero es que es la única forma de que esto lo vean ustedes pronto y si no esto va a tardar semanas, así que pónganle cuidado. También les cuento que ella se postuló para gobernadora de Massachusetts en el 2002 y en el 2010. Luego se postuló para la presidencia en el 2012, en la de Barack Obama. Allá obtuvo 500.000 de votos. Luego se presentó otra vez en el 2016 con Donald Trump y obtuvo 1,5 millones de votos. Va creciendo. Y así mismo ha tenido que entrar pues en esta contienda electoral del 2024 donde espero que saque muy buenos resultados. Recuerden que toca estar en la boleta electoral de los 50 estados, pero sobre todo recuerden que el sistema electoral es muy corrupto. El que no tiene plata no tiene ninguna opción, pero aquí ella representa un sentir de millones y millones de personas alrededor del mundo que están bastante cansadas de este sistema en el que solamente se puede llegar al poder si se tiene mucho dinero. Por eso hay una cantidad de estados que se le están sumando y puede dar alguna sorpresa en cuanto a unos resultados que no se esperaba. Esperemos que sea así. Empecemos la entrevista, pónganle cuidado, ténganme paciencia, por favor. Primera pregunta de Jorge Mahfoud. Jill, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación, por venir a la Universidad de Jacksonville. No planeé esto, pero tenemos que empezar con una mala noticia. Es que hubo una masacre en un colegio unas horas antes. Dice Mahfoud, hace unos minutos nos enteramos de que hubo un nuevo tiroteo en una escuela, en Georgia. Creo que se llama la escuela secundaria Apalache de Winder. Murieron 4 personas, maestros y estudiantes de la escuela. En estos casos normalmente hay que esperar pues un número mayor porque hay una cantidad de heridos. Me gustaría saber qué comentario tienes al respecto. Y aquí empieza Jill Stein. Sí, claro. Nuevamente, muchísimas gracias por la invitación. Gracias a todos por asistir en este día tan trágico que se interpondría en el camino de cualquier persona normal. Así que definitivamente estamos ante un público muy motivado. Gracias a todos por venir. La noticia sobre el tiroteo en la escuela de Georgia es devastadora tanto por la pérdida de vidas humanas como por el hecho de que se trata de un niño de 14 años
el que lo perpetró, aparentemente bajo custodia en este momento. Y pues es una tragedia tras otra en este país. De hecho, es tan cotidiano ahora en los Estados Unidos esto de los tiroteos. El número exacto no lo sabemos, pero son muchos y masivos. A pesar de los fuertes sentimientos encontrados del pueblo norteamericano que requiere un control de armas. Es una cosa de sentido común. La segunda enmienda llegó para quedarse, al menos en un futuro previsible, pero el pueblo americano quiere ver una reacción de sentido común, apoyando cosas como la prohibición de armas de asalto. Es que usted puede ir a comprarse armas semiautomáticas en la esquina. Un programa de recompra voluntaria, de periodos de espera, de aumentar la edad de compra, de cerrar el llamado de ciclos de exhibiciones de armas, de leyes de alerta roja que se apliquen cuando los propietarios de armas se encuentran en una posición peligrosa o en riesgo de dañar a otros o a sí mismos. Hay muchas cosas que podemos hacer para reducir la violencia armada dentro de los límites de la ley. Esto lo dice Jill Stein. Y continúa. Pero desafortunadamente tenemos intereses muy poderosos en este caso. La NRA, que es la Asociación Nacional del Rifle, es una entidad súper poderosa, gente. Pero hay muchos otros ejemplos de grupos de presión poderosos que básicamente compran su camino para actuar o más comúnmente para no actuar, para impedir la aprobación de leyes que son ampliamente apoyadas por el pueblo americano. Yo añadiría que no es solo el poder de los lobistas, sino la esencia misma de nuestro sistema político que está comprado y pagado con grandes cantidades de dinero. Está bien establecido que las leyes que impulsan políticas que realmente se aprueban en el Congreso de Estados Unidos son aquellas que cuentan con el apoyo de intereses financieros muy poderosos. Hubo un estudio realizado en Northwestern y en Princeton, tal vez hace 10 años, un estudio definitivo sobre décadas de políticas que estableció muy claramente que existe una relación casi nula entre las prioridades públicas y lo que el Congreso realmente aprueba. Entonces, esta gran tragedia, lo que estamos escuchando hoy, que es tan común y que podría reducirse en gran medida, pues es desafortunadamente la regla y no la excepción en cuanto a cómo se aprueban o no las leyes y a quienes interesan que los funcionarios electos sirvan en el poder o sean proclives al clima político actual. Y debo simplemente agregar que es parte de la razón por la que existe el Partido Verde. Y es porque personas como yo se postulan para un cargo público, fuera del sistema del político, del gran dinero, del gran capital, para que podamos tener políticas que satisfagan realmente las necesidades e intereses urgentes del pueblo americano. Porque nosotros no aceptamos ese dinero, no aceptamos dinero corporativo, no aceptamos los bucles completos como los superpaquetes, los superPACs, por ejemplo, que permiten a los propietarios individuales invertir millones de dólares de manera ilimitada, el llamado dinero oscuro. Asimismo, hay muchos fondos de las campañas electorales, los llamados fondos de la victoria, que comenzaron creo que en la campaña de Hillary Clinton en el 2016, que permiten a un solo donante emitir un cheque de hasta $1 millón. Es decir, un solo donante puede emitir un cheque de $1 millón directamente a favor de la campaña presidencial, aunque las leyes, según la Comisión Federal Electoral, limitan las donaciones a $3.300 por ciclo electoral. Esto no es una cantidad pequeña de dinero, pero es una cantidad muy pequeña en comparación con $1 millón o más si te acoges a estos super paquetes. De nuevo, ya termina Jill. Tenemos la mejor democracia que el dinero puede comprar. Tenemos la mejor democracia que el dinero puede comprar. ¿Qué frase? Vamos a titular esta entrevista así. Que no es democracia en absoluto, lo que explica el hecho de que las políticas se están vendiendo directamente delante de nuestros ojos y es habitual que los funcionarios electos acepten pedidos comerciales de sus grandes donantes y de sus partidos que sobreviven gracias a ese dinero en lugar de ganarse la confianza de los americanos. Brutal. Brutal. ¿Qué tal eso de que los políticos aceptan pedidos comerciales de sus grandes donantes? Business as usual. Y aquí pregunta Jorge Madfut. Usted mencionó la segunda enmienda. Sabe que la Constitución estadounidense es tan extraña que parece casi una ley religiosa que está expuesta a interpretación. En los años 30 la Corte Suprema tuvo una interpretación completamente diferente a la interpretación actual de lo que significaba esa enmienda. Y eso se debe básicamente al lobby de esa Asociación Nacional del Rifle,
que comenzó en los años 70. Es decir, es básicamente una cuestión de interpretación y de relaciones, y ni siquiera hace falta cambiar la Constitución para regular. En el aeropuerto, por ejemplo, no se aplica la segunda enmienda. ¿Cuál es la principal diferencia en esos aspectos entre el establecimiento y el Partido Verde? Aquí contesta Jill Stein. Bueno, pienso que la principal diferencia entre el Partido Verde y los partidos del establecimiento realmente es el dinero. Y por lo tanto es lo que mueve los hilos en el marco general. Pero por el otro lado, el resultado de esto es que los verdes pueden abogar por satisfacer las necesidades realmente urgentes de la gente común, de la gente común y corriente. No estamos luchando por los que quieren, por lo que quieren los lobistas. Estamos luchando por lo que quiere la gente. ¿Y a qué me refiero con esto? Pues me refiero a cosas como la atención médica, que debe ser un derecho humano para todos. Tenemos una crisis continua aquí en los Estados Unidos. A pesar de la aprobación de la ley de la atención médica, la ley de la atención médica asequible, la atención médica todavía no es asequible, está lejos de serlo. Incluso si uno tiene atención médica a través de la ley de atención médica asequible, pues no la tiene. Según las cifras que me constan, se trata de alrededor de 60 millones de estadounidenses que no tienen atención médica adecuada, que no tienen seguro o no la tienen adecuadamente. Podríamos tener un sistema con un Medicare ampliado y mejorado para todos que básicamente cubra a todos de manera integral. Estoy recordando muchísimo ahora a Carolina Corcho, que estoy oyendo hablar a Jill Stein de esto. Podríamos tener un sistema que cubra la salud mental, la salud dental, las gafas, la audición y una atención a enfermedades crónicas. Todo esto debería estar cubierto por un Medicare para todos. Actualmente no lo está. A menos que ustedes se quieran gastar hasta el último peso para que su seguro cubra sus servicios. Claro, compra una póliza súper alta para que cubra todo. Y si tiene enfermedades crónicas es más difícil todavía. En la actualidad, cuando uno recibe un diagnóstico de cáncer, las probabilidades son más del 40% de que dentro de 2 años, ojito gente, haya gastado los ahorros de toda su vida. E incluso puede perder su casa simplemente por curar su cáncer. Por lo tanto, los verdes abogamos por una atención médica para todos como un derecho humano y, por cierto, implementando un Medicare para todos. Haciendo eso, nos ahorraríamos $500 millones al año, porque si hay un solo proveedor de seguros en lugar de cientos, ahorras muchísimo dinero en burocracia y en trámites burocráticos. En estos momentos necesitamos todo un ejército de burócratas solo para determinar qué compañía de seguros le cubrirá o no todo lo que necesita. Si usted va a un hospital y necesita una aspirina, su compañía de seguros cubre la aspirina. Y si es así, ¿cuántas? Lo digo en serio. Es con este tipo de pesquisas que estamos actualmente gastando $1 de cada $3 de atención médica solo en burocracia y en trámites burocráticos. Medicare para Todos elimina todo eso y baja los gastos generales de un 30% a un 3%. Al consolidar esos gastos administrativos, podemos ampliar la cobertura de atención médica y todavía nos sobra $500 millones. Así que esta es una de las principales cuestiones para los verdes. Otra son las guerras sin fin. Aquí continúa Jill Stein. El otro asunto son las guerras sin fin. En estos momentos la mitad de cada dólar del Congreso se está gastando en la máquina de guerra interminable. Se trata pues de $1 billón al año. Nosotros abogamos por recortar este porcentaje al menos en un 50%. En la actualidad, Estados Unidos está gastando más que los siguientes 10 compradores de armas juntos. ¿Y qué nos aporta eso? Nos aporta muchas intervenciones militares, muchas guerras. Según el Servicio de Investigación del Congreso, en los últimos 30 años enviamos nuestro ejército 250 veces a intervenciones militares, en 30 años. Esos son trillones de dólares que nos estamos gastando en guerras y guerras que no hacen del mundo un lugar más seguro, sino más inseguro y nos hace más inseguros a todos nosotros. Nos involucramos en todo tipo de conflictos en los que no deberíamos estar. Así que ese es otro punto en el que diferimos completamente. Está hablando del Partido Verde. Abogamos por recortar el presupuesto militar, por tener una política de defensa en lugar de una política ofensiva y destinar esos dólares a una seguridad real aquí en casa y a una mejor atención médica y calidad en las escuelas y en la educación. Debo mencionar que también que luchamos
Pues por una educación superior pública gratuita, como otro derecho humano. Lo teníamos en mi época, cuando la educación superior pública era gratuita o casi gratuita. Exigimos que se rescate a los estudiantes que se enfrentan a préstamos estudiantiles prácticamente impagables. Exigimos que esos préstamos se paguen en concepto de una inversión pública importante para liberar la increíble productividad de nuestra economía. Sabemos que cada dólar que gastamos en educación superior regresa a la economía 7 veces más de lo que obtenemos de esa inversión. Esto es para mencionar solo algunos de los temas de los que nos ocupamos los verdes, aparte de nuestras políticas medioambientales. También hacemos una llamada de atención sobre la emergencia en viviendas. Tenemos una crisis inmobiliaria absoluta en este país. En este momento, por ejemplo, la mitad de los inquilinos gastan entre el 30 y el 50% de sus ingresos, lo cual es absolutamente imposible. La gente se encuentra en graves dificultades económicas al tratar de mantener un techo sobre su cabeza. Exigimos un control de los alquileres y a nivel federal estabilizar los alquileres. Exigimos que se ponga fin al poder del capital privado de los private equity para comprar viviendas y mantenerlas sin uso para aumentar el coste, mantener las casas vacías y de esta forma reducir la oferta de viviendas. También solicitamos regular los derechos de los inquilinos mediante un decreto para que no los desalojen simplemente porque el propietario quiere mejorar y aumentar el alquiler. Asimismo, reclamamos la construcción de viviendas sociales. En la administración de Clinton, Bill Clinton aprobó un proyecto de la ley llamado la enmienda Faircloth, que acabó con los fondos públicos para la construcción de viviendas sociales. Bill Clinton hizo mucho daño, gente. Básicamente, así acabó con la vivienda pública institucional y permitió que los proyectos se degradaran durante las próximas décadas, por lo que hoy en día hay muy poca vivienda pública y con muy mala calidad. Por lo tanto, exigimos invertir nuevamente en vivienda pública, un bien social. La vivienda es un derecho humano igual que la atención sanitaria. No se puede permitir que el capital se aproveche hasta convertir la vivienda en algo absolutamente inasequible, creando la crisis que tenemos hoy en día. Calculamos que una inversión razonable serían 15 millones de unidades de vivienda pública asequible que se construyen en alta calidad y de acuerdo con unos principios ecológicos integrales, lo que significa que son muy eficientes energéticamente. Cuentan con transporte público para que no se sumen a los problemas actuales de expansión urbana, a la contaminación, a la congestión del tráfico, etc. Y que protejamos los espacios naturales a través de la concentración de viviendas que incluyen espacios verdes como un componente esencial de las comunidades y unas viviendas saludables. Las personas son mucho más saludables si tienen acceso a espacios verdes y espacios recreativos. Tremenda respuesta. Yo soy una mujer súper articulada, encantadora. Me decía Jorge que es encantadora. Realmente, personaje a seguir, gente. Pongan en los comentarios qué les está pareciendo el discurso de Jill Stein, de la entrevista de Jill Stein hasta el momento. Jorge Mahfoud pregunta: tenemos un problema estructural en nuestro sistema electoral. El sistema electoral actual es indirecto y se basa en el legado de la esclavitud. Acuérdense que Jorge es autor de un montón de libros antiimperialistas. Tienen que leerlos todos. Busquen, gente, libros de Jorge Mahfoud, devórenlos, porque van a aprender no solo de Estados Unidos, sino de Latinoamérica como locos. Vuelvo y repito la pregunta que ya me distraje. Jorge Mahfoud: tenemos un problema estructural en nuestro sistema electoral. El sistema electoral actual es indirecto y se basa en el legado de la esclavitud. Estados como Texas, California y Nueva York requieren el doble de votos que Alaska o Mississippi por cada elector, lo que socava el principio democrático de una persona, un voto. Además, cada estado independiente de su población elige 2 senadores, por lo que están estados escasamente poblados como Alaska, con menos de 1 millón de habitantes, pues tienen la misma representación en el Senado que estados poblados como California. Ojo a eso. Acuérdense que Hillary Clinton sacó 3 millones más de votos que Trump y el que ganó fue Trump. Actualmente el verdadero partido, sigue Jorge Mahfoud, el verdadero partido alternativo, el de la abstención, igual que en Colombia, que tiene alrededor de 80 millones de votantes elegibles que no participaron en las elecciones del 2020, pues es muy importante. En estas elecciones, Biden recibió 81 millones de votos. Muchos sienten que su voto no importa en los llamados estados azules, los blue states. Por ejemplo, en California, Biden obtuvo 11 millones de votos frente a los 6 millones de Trump. Incluso entre
Si entre 3 y 5 millones de personas votaran por un partido alternativo, no cambiaría la distribución del electorado debido al sistema de que el ganador se lo lleva todo, como a los dados, the winner takes it all. ¿Qué tan difícil, Jill Stein, ve usted cambiar este viejo sistema y que se vuelva más democrático? Muy buena pregunta, Jorge. Jill contesta. Para resumir la pregunta, le resume la pregunta. Para resumir la pregunta es realmente, ¿cómo creamos un sistema democrático real? Bueno, pues hay muchas cosas en nuestro sistema actual que son más bien antidemocráticas y esto incluye no solo al de los colegios electorales, sino también al sistema mayoritario uninominal que otorga todos los votos electorales a cualquier candidato que obtenga la mayor parte de los votos populares y no necesariamente tiene que ser la mayoría. Es la ley del acceso a las boletas, famosa Ballot Access Law, la que hace que sea muy difícil, por diseño, que otras opciones aparezcan en la boleta. Y sabemos que la gente está realmente hambrienta de más opciones. Vemos esto en encuesta tras encuesta. Hay una encuesta realizada por Gallup que pregunta a la gente cada año, ¿está usted satisfecho con el sistema bipartidista y ve la necesidad de otra opción? Y ese número va subiendo cada año. Ahora va por un 63% de los estadounidenses que dicen sí, estamos hartos. Realmente necesitamos otro partido político alternativo para que tengamos más que una opción, porque los dos que están haciendo un trabajo muy malo y no responden al interés público. Hay muchas cosas que contribuyen a la crisis de la democracia. Y la dificultad de llegar a las urnas de una opción para el pueblo estadounidense que dice sí, necesitamos más opciones, pues forma parte de esa crisis. Es posible que haya visto alguna cobertura en las noticias recientemente sobre el desafío a nuestras líneas electorales. Estamos luchando para ofrecer esa opción en estas elecciones. Una opción que sea contra la guerra, contra el genocidio. Un saludo desde aquí a todos los que niegan que lo que está sucediendo en Palestina es un genocidio. Una opción que sea contra la guerra, contra el genocidio, a favor de los trabajadores, que aborde la emergencia climática, cosas de las que no se habla en las campañas de los partidos tradicionales. Estamos luchando, dice Jill Stein, para entrar en el debate público, porque si lo dejamos solo a los dos actores principales, a los dos partidos estos, ellos no van a mencionar todas estas cuestiones sobre el genocidio, sobre la interminable máquina de guerra que nos está robando a ciegas, sobre la crisis del clima. No les oímos hablar de eso, en absoluto. Los demócratas en particular afirman que han resuelto el problema, pero no lo están resolviendo, y podemos hablar de esto más adelante con más detalle. Al mismo tiempo que afirman ser amigos del clima, sabemos por ejemplo que tanto Joe Biden como Barack Obama batieron todos los récords de emisiones y exportaciones de combustibles fósiles y convirtieron a Estados Unidos en el principal productor de combustibles fósiles. Pues no funciona así. En realidad, al clima no le importan las energías renovables. Al clima le importa la producción de los combustibles fósiles. Y los demócratas han tratado este asunto igual de mal que los republicanos. De hecho, han superado a los republicanos tanto por la extracción en terrenos públicos como por la venta de terrenos públicos con el propósito de extraer combustibles fósiles y han aumentado las emisiones. Y eso es porque estamos luchando de estar en las urnas. Esa es la razón por la cual estamos luchando por estar en las urnas, para que la gente tenga una alternativa. Estamos hablando de la crisis de nuestra democracia, en nuestro sistema, y una cosa que todavía no he mencionado es el rol del dinero en la política, que es completamente fuera de serie. Tal vez ustedes vieron la convención de los demócratas hace poco, que fue presentado por Chris Cuomo y en News Nation. Y aquí dice, en la convención de los demócratas, las suites en los hoteles estaban entre 500,000 a 5 millones de dólares. Dice Mahfoud. Sí, él mencionó los suites que costaron alrededor de entre 500,000 y 5 millones de dólares cada una. Imagínense el negocito. Ellos han sido los donantes mientras Kamala Harris estaba hablando de ponerle límite a los ricos y de gravar con impuestos el patrimonio. Es realmente una gran contradicción, dice Jorge. En relación a los partidos alternativos, el New York Times ha publicado un informe que muestra que en las elecciones locales en Estados Unidos había en más de la mayoría de los casos solo un candidato en las boletas. En su mayoría de los republicanos en estados como Missouri, por ejemplo. Y esto también tiene que ver con la plutocracia.
que tiene un impacto en la historia de nuestra democracia. Y déjame que lo lea. Los grandes conglomerados que se crearon después de la guerra civil continuaron con el legado de las corporaciones de los esclavos. Lo pueden leer en La Frontera Salvaje, el libro de Jorge Mahfoud. Continúa Jorge. En 1888, Christian Rutherford Hayes se quejó. El gran problema es la riqueza inmensa y el poder en manos de pocos. Cientos de leyes de Congreso están aprobados a favor de esas personas y en contra de la clase trabajadora. Esto ya no es el gobierno de la gente electo por la gente, esto es un gobierno corporativo para las corporaciones electo por las corporaciones. Esta cita es del año 1888. Y según una investigación en el año 2016 de US Today, miles de leyes y mencionan más de 10.000, de las cuales 2.000 han sido aprobadas haciendo un copy-paste, copiar y pegar, de textos que los congresistas recibieron de las grandes corporaciones. O sea, se los dan directamente para que los hagan leyes. Es como la democracia es atrapada en un sistema económico totalitario. Yo veo que es súper difícil que un partido alternativo en estas condiciones debido a la estructura del sistema electoral y por falta de fondos pueda cambiar esta realidad. Entonces pregunta, finalmente, Jorge, ¿cómo lo ve posible desde un punto de vista práctico? Contesta Jill Stein. Efectivamente, esta es la pregunta del millón. ¿Cómo podemos cambiar alguna vez un sistema tan cerrado? Y como prueba de que es muy difícil cambiar algo, el Partido Demócrata anunció en marzo del 2024 que había contratado un ejército de abogados para quitarse de encima a competidores como yo misma. El autodenominado Partido Demócrata se ha intentado quitar a Jill Stein de todas las formas posibles. Escuchen esta parte. En 2024 contrataron un ejército de abogados para quitarse de encima a competidores como yo misma, Jill Stein, en las urnas. Contratan abogados para básicamente ejercer una guerra legal con cerramientos técnicos, desafiando el espíritu de las leyes y encontrando pequeñas puertas traseras para terminar con la competencia. Esto es un comportamiento extremadamente antidemocrático desde el principio hasta el fin, pero ni siquiera pararon allí, porque nos lanzaron un órdago en 3 estados, pero fallaron dado que hemos sido capaces de combatirles en los juzgados y ganamos las demandas en esos 3 estados. Asimismo, empezaron a publicar anuncios para contratar infiltrados y espías que hackearan nuestro acceso a las boletas. También secuestraron el poco dinero público que había para crear un sistema alternativo a la financiación corporativa para que los candidatos no tenían que vender sus almas. El Partido Demócrata hizo todo eso allí. Es decir, este problema sigue existiendo y nosotros somos uno de los pocos partidos y candidatos que realmente utilizábamos estos fondos. De hecho, desde hace 2 meses nos deben unos $300,000 de esos fondos que encontraron una excusa técnica para no dárnoslos. Es probable que lo vamos a recibir en las próximas semanas, pero el objetivo era claramente bloquearlos para que se nos hiciera todavía más duro entrar en la carrera electoral. Y esto es el Partido Democrático. Déjame contarte una cosa más que hicieron en el 2022 cuando se hicieron pasar por el Partido Verde y llamaron a gente que había firmado una petición de uno de nuestros candidatos que se postulaba a nivel federal en la carrera al Senado en North Carolina en 2022. Llamaron a esa gente y le dijeron que eran el Partido Verde. O sea, los suplantaron. Pero ellos no eran el Partido Verde. Fueron personas infiltradas por los demócratas para que se presentaran de una manera fraudulenta como el Partido Verde y querían que la gente se quitara de la petición porque no querían nuestros candidatos en la carrera política. Menos mal que fuimos capaces de grabar una de estas llamadas, les denunciamos y el Partido Demócrata ha sido declarado culpable de operar con manos sucias. Lamentablemente, no lo llamaron por su nombre, que es la interferencia fraudulenta en unas elecciones. ¿Cómo no se llama interferencia en las elecciones cuando un partido se hace pasar y representa de manera fraudulenta a otro partido para conseguir la retirada de los candidatos? Así que solo quiero recordar por qué la gente siempre habla de los partidos republicanos y cómo interfieren en los procesos electorales. Pues los demócratas hacen lo mismo y lo hacen antes de las elecciones, sin vergüenza, sin ninguna vergüenza. Parece que no tenemos que esperar a Donald Trump para que llegue el fascismo. Ya lo tenemos, fascismo y autoritarismo, donde quieren tirar la línea
Pero eso es lo que está pasando y esto es completamente antidemocrático. Volviendo a tu pregunta, ¿cómo vamos a poder solventar este problema cuando ellos están siempre en el poder y controlan los medios? Pero afortunadamente no tienen el control perfecto, especialmente no tienen el control sobre las redes sociales. Ah, tal como lo dijiste en el año 2020, uno de cada tres votantes no votó porque no compraron lo que los candidatos les quisieron vender. En 2016 los números de votantes que se abstuvieron era todavía más alto, alrededor del 42%. Es decir, los americanos no están contentos y están buscando otras opciones. Y la pregunta es, ¿cuándo llegamos al punto de no retorno? Porque ahora mismo la gente está luchando una gran disparidad económica y racial y una generación joven entera se ha quedado a las puertas de la supervivencia. En encuestas recientes en jóvenes por debajo de los 25, la mitad dice que no tiene esperanza para el futuro y un cuarto de las personas dicen que contemplan la opción de hacerse daño dentro de las próximas 2 semanas después de la encuesta, porque las cosas les van muy mal. Está claro que las cosas no van bien cuando tienes dos partidos mayoritarios que han sido comprados y pagados por una maquinaria de guerra, por Wall Street, por las compañías de seguros, por las farmacéuticas, cuando son ellos los que se encargan del espectáculo y no tienen en cuenta a la gente común. Y la gente común claramente ha llegado a sus límites. El 60% de los americanos viven de paga en paga y no están contentos con esa situación. Así que la pregunta es, ¿cuándo lograremos el éxito en esta carrera? Porque el genocidio, por ejemplo, genocidio, es una línea roja para muchos votantes que dicen que no van a dar su voto a ninguno de los dos partidos por el genocidio. El que vote a Kamala Harris o a Trump, que no son capaces de plantarse frente a ese genocidio, están siendo cómplices de ese genocidio. Y aquí este mensaje clarísimo de este discurso para todos los votantes hispanos que nos estén oyendo en los Estados Unidos. Si usted va a votar demócrata o republicano, usted está apoyando un genocidio. Sigue Joel Stein. Esa parte era mía. Así que la pregunta es, ¿cuándo lograremos el éxito en esta carrera? Porque el genocidio, por ejemplo, es una línea roja que para muchos votantes que dicen que no van a dar su voto a ninguno de los dos partidos por el genocidio, pues está ahí. Y así vemos ahora mucho interés de un poder organizado que apoya la campaña del Partido Verde y que sugiere que tal vez ya hemos llegado a este punto de no retorno. Y es que el genocidio forma parte de ese tremendo aparato militar industrial que nos roba, que nos priva de las cosas que necesitamos urgentemente. Así que todos podemos pensar en qué va a pasar en esta campaña. Hace unos 3 días se publicó una encuesta a votantes americanos musulmanes que decían que yo estaba atada a Kamala Harris. Es decir, que su voto se divide entre las dos. Esto es la primera vez que pasa y representa una caída enorme en apoyo a los demócratas. Americanos árabes y americanos musulmanes se toman el genocidio muy en serio, porque están muy cerca, personalmente, de lo que está pasando allí. Y los votantes americanos en general están impactados personalmente por el despilfarro de nuestros impuestos, por la máquina de guerra interminable y la falta de proveer servicios de salud, vivienda y educación de calidad. Cosas que países mucho más pobres que nosotros han solucionado mucho mejor. Así que solo quiero hacer hincapié que esto es un objetivo en movimiento. Y citando a Frederick Douglass, el poder no concede nada sin una demanda. No lo ha hecho nunca y nunca lo va a hacer. Y esto es el punto más importante. Si no luchamos por nuestros derechos, no los vamos a conseguir nunca. La gente no puede dejarse intimidar de votar por lo que quieren, sea la paz en Palestina o cortar el presupuesto militar para utilizarlo en educación. La gente siempre ha oído. No vote por lo que necesitas, vota por donde está el poder y la pregunta es si podemos romper esto de una vez por todo, ¿por qué no lo hacemos? Alice Walker dijo, el mejor camino para dejar el poder es no saber que lo tenemos. Pero si sumas toda esa gente que quiere terminar el genocidio ahora mismo, o toda la gente que está bloqueada por una gran deuda que contrajeron de estudiante, son 44 millones. O la gente que tiene un seguro de salud inadecuado, que son aproximadamente 60 millones. Solo con eso
tendríamos un quórum suficiente para ganar las elecciones presidenciales. ¿Por qué el mundo es tan ciego, gente? Sigue G.L. Stein y ya casi termina. Brillante esta mujer. Así, en mi opinión, la respuesta a tu pregunta, ¿cómo podemos romper este sistema? Es crítico para nosotros tener el coraje, estar convencidos y cambiar el chip en nuestra propia mente de creer que no tenemos poder, que es lo que nos han contado siempre, a estar empoderados y creer que tenemos un poder verdadero de hacer valer nuestros votos, sean el 5 o sean el 51%. Tenemos que comenzar a construir nuestro camino desde donde estamos y no dejarnos intimidar. El poder en una democracia son nuestros votos y sin hacer uso de ellos contribuimos a la abolición de la democracia. Tremendo. El que vote republicano o vote demócrata está votando un genocidio. Está contribuyendo. Sigue Jorge Mahfoud. Parece que durante los últimos 20 años nos hemos aproximado otra vez a la Edad Media y ahora desde un punto de vista todavía más consciente, sobre todo en el Partido Republicano con Vance, la gente parece más dispuesta a dar un vuelco a nuestras creencias democráticas liberales como la igualdad o los ideales de ilustración, entrando en una era de una ilustración oscura que afecta directamente nuestra libertad de expresión y nuestra educación. Esto es especialmente importante aquí en la Florida, donde en el 2021-22 se retiraron, oigan esto, miles de libros de escuelas y bibliotecas por su contenido progresista. Libros de texto han sido marcados para ser revisados porque contenían ciertas palabras como por ejemplo Israel, Palestina, Oriente Medio, judíos, Islam. El enemigo más grande para nuestra libertad no es solo la censura, sino la autocensura. Ojo a eso, comunicadores alternativos. No se autocensuren, no se autocensuren. Es decir, Gio, ¿crees que estamos en camino de hacer de la libertad de expresión una línea roja como en tiempos de la esclavitud? ¿Crees que se está atacando nuestra libertad porque algunas personas se están poniendo nerviosas de perder sus privilegios y legislan en respuesta a sus propios medios? Preguntaza, contesta G.L. Stein. Es una pregunta muy buena, porque hay un ataque a nuestra libertad académica, a los textos, a prohibir ideas, a prohibir libros. Las estadísticas al respecto son increíbles. 11 personas son las responsables de censurar el 60% de los libros en Estados Unidos. Esto te dice lo increíblemente antidemocrático que es nuestro régimen. Y no son solo los libros, las ideas censuradas. Son casos como el de Julian Assange. Y lo significo. Y recordemos todos los asaltos contra la libertad de expresión, contra la libertad de protesta que pasa en los campos universitarios y en el mundo exterior. Hay una censura al discurso político. Pero también ayer aquí en Tampa un movimiento suburbano fue acusado como un agente externo y apenas es un grupo de izquierda que criticaba la política exterior de los Estados Unidos. Esos activistas están amenazados en este momento con 15 años de prisión por expresar sus ideas. Lo mismo me pasó a mí en el 2016 por ser una candidata que estaba en contra de la guerra y del uso de armas nucleares. Y me acusaron de ser un agente al servicio de Rusia. Esa acusación era muy conveniente para Hillary Clinton y para el Partido Demócrata, que querían marginalizarme políticamente y me hicieron investigar durante 3 años por el Comité de la Central de Inteligencia de la CIA. Tuve que probar mi inocencia, lo cual es ridículo que tengas que probar tu inocencia y que no tengan que probarte que eres culpable. Una nueva clase de macartismo, como el que está sucediendo hoy en día, por ejemplo, en el Partido Demócrata, que intenta parar así a sus oponentes. Esto es lo contrario a la democracia. ¿Para qué esperamos a que gane Trump para ver fascismo en este país? Si ya tenemos a nuestras policías locales siendo entrenadas por las fuerzas de defensa israelí a lo largo de todo el país y los entrenan en tácticas abusivas y agresivas. Hay cerca de 80 ciudades policías, como las de Atlanta, que están siendo construidas en todo el país y están siendo denunciadas. Ha vuelto también el reclutamiento. Si su hijo tiene entre 18 y 25 años, el tío Sam lo tiene en sus bases de datos, sabe dónde está. Vivimos arrastrados en una sociedad muy militarizada y el precio que pagamos es nuestra democracia, nuestro derecho a manifestarnos,
nuestra libertad de expresión. La razón por la cual Julian Assange fue perseguido fue porque denunciar crímenes de guerra, abusos, corrupción, torturas, por eso lo metieron en la cárcel. Ese es el papel del periodismo, denunciar esas cosas. El periodismo no es para ser de perro guardián del poder. Estamos viviendo una situación en la que vemos abusos increíbles por parte del poder. Abusos contra la primera enmienda, contra nuestra privacidad, contra nuestros derechos constitucionales básicos. Los estadounidenses no queremos eso. Esa es la razón por la cual nosotros estamos en esta contienda electoral, en los debates, en las discusiones, en los medios, en palabras mayores. Porque la base de nuestra democracia, nuestra economía, nuestro ambiente, está siendo subastado a nuestras espaldas al mejor postor. Sin la democracia, no podemos contrarrestar todo esto. Todos esos abusos no pueden ser apoyados si el pueblo no quiere. Si la mayoría no queremos que sea esta plutocracia, estos extremadamente ricos, los que sigan vendiendo nuestro sistema político y que lo hagan simplemente para que sus riquezas se concentren cada día más en menos manos. Las 3 personas más ricas de los Estados Unidos tienen más dinero que el 50% de la población de este país. En palabras del fallecido juez de la Corte Suprema, Louis Brandeis, tenemos en este país que escoger entre una enorme concentración de riqueza o la democracia. No podemos tener las dos y desafortunadamente hemos escogido la gran concentración de riqueza. Y así aparecen las formas de legalizar la corrupción. Y eso es insostenible. Y la pregunta es, ¿cuándo vamos a tener un debate real sobre todo esto para poder arreglarlo? Pero eso no va a pasar. Teniendo 2 partidos políticos que están ahora protagonizando el show y no van a permitir que haya más voces o más partidos para que los americanos tengan una oportunidad de pelear por sus causas. Brutal. Pregunta Jorge McFoot. Creo que ya es la última pregunta. ¿Cuál sería la política del Partido Verde en Latinoamérica, donde hasta ahora Washington ha mandado una gran cantidad de intervenciones y golpes de Estado y ha dominado con su presencia y sus corporaciones gracias a la complicidad de las oligarquías locales? Aplicable a toda Latinoamérica, todo esto que estamos leyendo y viendo. Y yo le ruego a mis amigos latinoamericanos que difundan esta mala traducción de esta entrevista, pero merece la pena conocer el pensamiento de una persona que sí debería ser la candidata y debería ser la presidenta de los Estados Unidos, y no estos títeres guerreristas. La respuesta de Jill Stein para Latinoamérica. Nuestra política en Latinoamérica sería muy diferente. Desde la Segunda Guerra Mundial, la CIA ha hecho más de 75 operaciones secretas, obligando a cambiar de gobierno, pues como en Guatemala, para evitar una reforma agraria, pues no era buena para los intereses de la United Fruit Company. Saludito desde aquí a Ackerman. La United Fruit Company tenía el monopolio de la tierra, por eso se oponía a la reforma agraria y tenía a los campesinos aguantando hambre. Al mismo tiempo, en Irán, la misma CIA hacía lo mismo para evitar que el gobierno de Irán, pues, nacionalizara el petróleo. Allí, pues, derrocaron al presidente y pusieron en el poder al Shah, un dictador cruel que estuvo durante muchísimos años hasta que la Revolución Islámica lo derrocó. Cuando Estados Unidos hace ese tipo de intervenciones, no solo hace un gran daño en esos países, sino que también tiene repercusiones en nuestro país. Genera una inestabilidad mundial que nos afecta. Aparecen estados fallidos como Libia. Libia, donde aparecieron mercados de esclavos al aire libre tras las intervenciones de los Estados Unidos y de la OTAN. ¿Por qué lo hicieron? Para derrocar a Gaddafi. Luego tenemos migraciones masivas de millones de personas de esos países. El Partido Verde cambiaría ese modelo militarista de intervencionismo y neocolonialismo y de violación de derechos humanos. Y nos imaginaríamos un mundo dominado por el imperio y en lugar de imaginar un mundo dominado por el imperio de los Estados Unidos, trabajaríamos por un mundo de una comunidad de naciones multipolar, donde prevalezcan la ley de las naciones. Estados Unidos ya no es la potencia dominante,
No podemos seguir comportándonos como el matón de la escuela, haciéndole bullying a otros, porque ya no es un mundo monopolar, no funciona para nadie. Ahora mismo tenemos tres zonas muy peligrosas, dos de ellas en conflictos duros, Ucrania e Israel, y el peligro de un conflicto con China, de una guerra nuclear. Estamos todos en peligro debido a nuestra idea nociva del dominio imperial. Debemos dejar eso atrás. Última pregunta a Jorge Mafud. ¿Cuáles son sus ideas para afrontar el problema de la inmigración en Estados Unidos? Contesta Jill Stein. Lo más importante que podemos hacer para combatir la crisis de inmigración es dejar de causarla con nuestras intervenciones en otros países. Debemos empezar a respetar la soberanía de otros países. Debemos tratar el problema de uso de drogas como un problema de uso de drogas de salud y no un problema criminal. Por eso empezaríamos por legalizar, por ejemplo, la marihuana y estudiar la descriminalización de otras drogas para disminuir el poder de los carteles de la droga. También tomaríamos medidas económicas para favorecer a otros países y que la gente no tenga que emigrar. Recordemos que en Haití hemos derrocado al gobierno 2 veces y obligado a bajar el salario mínimo, lo cual obligaba a la gente a emigrar. También eliminaríamos las sanciones económicas contra Cuba, contra Venezuela, contra Nicaragua. Esas sanciones ilegales fuerzan a la gente a marcharse de sus países. En la frontera de México, por ejemplo, en lugar de levantar un muro, agilizaríamos los sistemas de identificación para detectar a los criminales y permitir a todos los demás que puedan venir, inmigrar y tener papeles para trabajar. La inmensa mayoría de los inmigrantes son personas honestas y pacíficas. La mayor parte de los que entran por droga no son inmigrantes, son estadounidenses. Los inmigrantes son un gran recurso económico y en la próxima década se calcula que pueden contribuir con $7 trillones a la economía de Estados Unidos. Ahora es última pregunta, ahora sí es la última. Ojito porque cierra con broche de oro. Pregunta Jorge Mafud. Jorge, gracias por esta entrevista. Qué tesoro. ¿Qué nos puedes decir del AIPAC, del lobby sionista? Esto no lo van a ver en los Danieles. Un error muy común es confundir judaísmo con sionismo. Sionismo es una ideología política, no una religión. Yo crecí en una comunidad judía, iba a una sinagoga, donde todo el mundo tenía claro que los judíos habían sufrido un holocausto y que eso no debería ocurrir nunca más a nadie. En esa comunidad teníamos claro que también eran culpables los que miraron hacia otro lado y lo permitieron. Lo que está sucediendo no es un conflicto religioso. En lo que es ahora Palestina, vivieron en paz musulmanes, judíos y cristianos hasta que llegaron los sionistas. Y fue cuando empezaron a tener problemas no solo con los palestinos, sino con los musulmanes y con los cristianos. Hasta los 90 no se permitió el acceso a los archivos nacionales de Israel. Y entonces fue cuando supimos más claro lo que pasó antes de la fundación de Israel. El sionismo quiso quedarse con una tierra en la que ya había otros pueblos. El genocidio tiene que parar. El Estado separatista de Israel debe retirar de Gaza y de Cisjordania sus tropas. Así lo quiere la comunidad internacional. Así lo quiere la Corte Penal Internacional y las Naciones Unidas. En este momento hay una tortura y un asesinato de hombres, mujeres y niños a una escala industrial. Según las encuestas, el 67% de los estadounidenses quieren un final inmediato al genocidio. Y eso no es antisemitismo. Esto se puede parar con una simple llamada de teléfono, como la que hizo Reagan en el Líbano, donde cientos de miles de personas se salvaron de ser masacradas durante la persecución de la Organización de Liberación de Palestina, que era como el Hamás de la época, porque el primer ministro de Israel tuvo que retirarse debido a esa llamada telefónica del presidente de los Estados Unidos. Retiró sus tropas. Eisenhower hizo lo mismo cuando Israel fue a Egipto. Y ahora debemos hacer lo mismo, ahora que tenemos a este criminal de guerra, que es Netanyahu, haciendo este genocidio. Pero es que encima se le están dando armas, como se le dan a otros países que violan los derechos humanos, incluso que no cumplen con los tratados de control de armas nucleares. Por eso, la ayuda de Estados Unidos hacia Israel es ilegal y debería terminar ya, ahora mismo. Es un desastre no solo para Gaza, sino para el mundo entero. Israel debe cumplir con la ley internacional
y nosotros tenemos el poder de pararlo. Un Estado fascista no es compatible con la ley internacional. No podemos normalizar la tortura y el asesinato a escala industrial de niños. Todos estamos amenazados por esa máquina de guerra que hay en el mundo entero y que debería empezar por parar el genocidio en Gaza ahora mismo. Gente, hasta aquí la entrevista. Aquí se terminó. Les pido que compartan estos contenidos tan importantes. Jill Stein es una realidad, está ahí, ignorada por el pueblo norteamericano, por muchísimos de los millones de latinoamericanos que viven allí, que está a favor de la inmigración, que está a favor de parar el genocidio, que está a favor de, en lugar de gastar dinero en guerras y en armas, plantarle cara a las corporaciones militares, al Deep State y a todos estos megasaurios, megaempresarios que viven en los Estados Unidos atesorando dinero, y en lugar de eso dedicar esos fondos, esos millones y billones y trillones de dólares a causas sociales. Una persona que está pensando en relacionarse con el mundo en base a la diplomacia, al respeto de la ley internacional y de los derechos humanos, merece ser escuchada. Así que ahora ya esa es su tarea. Muchísimas gracias y hasta siempre.